Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, en nombre de las unidades tecnológicas de Santander, darle las gracias por estar acá. De nuestro rector, el doctor Omar Lenguerque, darle especial agradecimiento a la ingeniera Olga Lucía Gómez y a la ingeniera Angie Alexandra Gómez por haber articulado el campus de Barranca en este proyecto. Voy a apagar la cámara para que no se vuelva lenta la red. Me confirman si están viendo las imágenes, por favor. Sí están viendo la pantalla, sí. Sí, profe. Bueno, entonces el tema que correspondió a mí y al grupo que estamos haciendo las consultorías en estas empresas de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, es acerca de un diagnóstico de sistema de control interno para empresas pymes de diferentes sectores. La charla está dividida en, primero que todo, vamos a ver los conceptos, luego vamos a ver los enfoques de control, la obligatoriedad y el marco legal en Colombia, metodología para el diagnóstico, matriz de riesgos, modelos de diagnósticos, casos reales de medición y mejora, conclusiones. Entonces, lo primero que debemos saber es, las amplío acá, ¿les sale bien la pantalla? Qué pena. Aló, Sí, Sí, maestro, señora. sí, se ve listo. poquito. Entonces, para poder hablar del control interno, tenemos primero que hablar del, del organismo COSO, que es un organismo internacional creado en los Estados Unidos, cuyo objetivo principalmente fue la prevención del fraude financiero, ¿no? Entonces, esa comisión se creó con ese fin en 1985 debido a que había un auge en ese tipo de fraudes financieros. Inclusive aquí en Colombia existe una auditoría para ese tipo de fraudes que se denomina la auditoría forense. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque el COSO viene siendo como para los que elaboran proyectos el PMBOK, o si hablásemos de en calidad de las normas de las normas ISO, la ISO 9000, la ISO 27000, etcétera. Es decir, es un estándar, digámoslo así, a nivel mundial. Entonces, el COSO es un estándar de control que puede usar la gerencia para implementar y tratar de detener los fraudes por cualquier tipo. Y en Colombia también es importante hablar de las NIA, es decir, están relacionadas las dos. En Colombia la norma internacional de auditoría se implementó eh, a través de la ley 1714, la ley de convergencia. Entonces es obligatorio para las personas que revisan el control interno, en este caso en Colombia los contadores públicos o los ingenieros, cualquier persona que vaya a realizar una auditoría del control interno debe guiarse por las normas internacionales de auditoría, pero basados en en el sistema de control elaborado por el Comité COSO. O sea, están las dos interconectadas. En Colombia, para poder hablar de un sistema de control interno, tenemos que hablar de la siguiente ley. La primera, la ley 1314, con la cual se obliga a todas las empresas
a llevar la norma internacional de información financiera para efectos contables y para efectos de control, las normas internacionales de auditoría. Entonces existen normas internacionales de auditoría como la NIA 315 que nos dice cómo debemos hacer el control interno. Y asimismo existe una Junta Central de Contadores que tiene un código de ética. Este código de ética regula la profesión del contador y nos dice en qué casos el contador puede ser sancionado por no cumplir ese código de ética. Entonces, esto lo hacemos con el fin de introducirnos al riguroso sistema del control interno. Tenemos entonces dos enfoques, el enfoque de la norma internacional de auditoría y el enfoque del comité COSO. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El informe del comité COSO dice que las empresas deben basar su sistema de control en 5 componentes que están divididos así. Primero, un ambiente de control. Segundo, una evaluación de riesgos. Tercero, unas actividades de control. Cuarto, una información y comunicación. Y por último, y quizá la más importante, la supervisión. Entonces, más adelante vamos a ver cómo en cada empresa lo hemos venido trabajando. Lógicamente, no vamos a dar por cuestiones de confidencialidad el nombre de las empresas que estamos trabajando, pero sí vamos a dar el sector de la empresa en la cual estamos trabajando. Entonces, como les digo, se basa en 5 elementos. Les repito, el ambiente de control, evaluación de riesgos. Acordémonos que hay diferentes tipos de riesgos, pero para efectos de auditoría existen 3 grandes riesgos que son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección o de auditoría. Y según la NIA es una auditoría pero basada en riesgos, donde tenemos que identificar los riesgos que tiene la empresa según el sector, según el sistema de control. Y de acuerdo a eso, la NIA nos dice que debemos diseñar unos procedimientos de auditoría para detectar qué posibles riesgos puede tener la empresa. O sea, el objetivo de todo esto realmente es que las empresas no pierdan dinero, ¿no? Lo que se hace con el sistema de control interno es eh, evaluar todo lo que son, el sistema de control interno se compone no solamente de cuestiones materiales, sino también de cuestiones inmateriales. Por ejemplo, el manual de funciones hace parte del sistema de control interno. eh, el sistema integral de calidad hace parte del sistema de control interno, las cámaras de seguridad, la persona que vigila, el conteo de inventario físicos, es decir, cualquier elemento que esté orientado a cualquier elemento manual, acción, cualquier cosa que esté orientada a evitar el robo de los activos de la empresa, se considera que hace parte del sistema de control interno. Hay unos sistemas de controles internos más efectivos que otros, depende de las empresas, así como también hay unos sistemas de control interno que están sobredimensionados para lo que tienen que cubrir y asimismo también hay unos sistemas de control interno que son muy débiles para los activos que tienen que cuidar. Entonces, desde el punto de vista de lo legal, digamos que el sistema de control interno, teniendo en cuenta la norma internacional de auditoría, se convierte casi que en una obligatoriedad. Esto es lo que les acabo de ratificar y entonces la conclusión de la parte normativa es que para el auditor como tal se guía por la NIA, pero para la gerencia se implementa el sistema de control interno mediante el comité COSO, ¿sí? El comité COSO es el que nos dice cómo lo debemos implementar, cuáles son las mejores estrategias. Hoy en día que hay pues tanta tecnología se facilita y las normas de auditoría es la que le dice a la persona que va a hacer el sistema
el que va a revisar el sistema de control interno, cómo lo debe hacer. Estos son los puntos básicos para hacer un diagnóstico del sistema de control interno, ¿no? Esto es un tema, pues, que es transversal para muchas profesiones. Realmente, el sistema de control interno no depende del tamaño de la empresa. Si sea una empresa pequeña o una empresa grande, necesitan tener esto sistema de control interno porque todos los activos son susceptibles de ser robados, ¿no? Y hoy en día más aún que existe demasiada información electrónica, pues existen muchos robos a través de la virtualidad. Entonces el sistema de control interno hoy en día se ha extendido a esa parte, ¿no? A la parte de los virus, eh, contrafuegos, clonación de páginas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros poder diagnosticar el sistema de control interno, que es la consultoría que estamos realizando, lo primero que debemos hacer es una planeación. De acuerdo a la empresa que vamos a revisar, debemos mirar cuál es el objetivo y el alcance de ese diagnóstico, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, qué partes de la empresa queremos diagnosticar, si es toda la empresa, si es la parte requerida solamente por la gerencia, de pronto solamente una sucursal o de pronto solamente algún tipo de inventarios o de pronto un proceso productivo que está fallando y que le está dando pérdidas al negocio también pudiese llegar a ser. El segundo punto para el diagnóstico del sistema de control interno sería el conocimiento del negocio según el sector, si es un sector textil, si es un sector, por ejemplo, de la salud, eh, si es un sector de la exportación o la importación, si es un sector de los alimentos, entonces hay que mirar qué tipo de leyes, primero qué tipo de leyes cubren a ese negocio, ¿sí? ¿Qué leyes, por ejemplo, sanitarias? ¿Qué leyes fiscales, qué leyes tributarias, qué leyes de calidad? Por ejemplo, en el sector petrolero existen muchos riesgos laborales porque son estos trabajos generalmente de alto riesgo. Entonces, dentro del sistema de control interno es necesario diseñar eh, seguridad en el trabajo, ¿no? Eso haría parte del control interno, porque imagínense que por falta, por ejemplo, de instrumentalización a un colaborador o a un funcionario le sucede algo grave y eso se... ¿Aló? ¿Me escuchan? Que lo acusaron de algo tan ofensivo para Jesús para terminar condenándolo a muerte. ¿Sí me escuchan ahí? Qué pena. Sí, señor. Sí, señor. Señor, Es que tengo que silenciar aquí todos los micrófonos, pero no tengo la opción aquí. Ya. Bueno, qué pena la interrupción. Entonces, mire, como les decía, es importante el conocimiento del negocio para determinar el tipo de sistema de control interno que debemos diseñar, si es una empresa de producción, si es una empresa, lo que les decía. Luego viene el mapa de riesgos de la empresa, qué tipo de riesgos tiene la empresa. No olvidemos que así sea una empresa pequeñita, a una empresa muy grande, tiene riesgos de todo tipo, según el tipo de cuenta, según el tipo de proceso, etcétera, etcétera. Las universidades tienen riesgos, los colegios tienen riesgos, las fábricas tienen riesgos, es decir, no importa, así sea un colegio de niños, tiene riesgos, ¿no? Entonces, lo importante es identificarlos. Luego vienen las pruebas de funcionamiento. Las pruebas de funcionamiento acordémonos que existen dos palabras muy importantes, que es la eficacia y la eficiencia. Entonces, es posible que el control exista. Eso sería algo eficaz, pero es posible que no funcione. Entonces, un control eficiente, pero ineficaz, ¿sí?
como un semáforo que no funcione. El control existe, está el semáforo porque nos dice que cuándo debemos pasar, pero resulta que no funciona, significa que es ineficaz. Entonces así suceden en las empresas, sucede en muchas empresas que existe el control, pero no funciona. Puede ser que no funcione, que esté inactivo, que esté desactualizado, que no lo han probado. Por ejemplo, cámaras de seguridad y preciso el día que se robaron la caja fuerte, ese día no funcionaron o no funcionaban desde días atrás, pero como no se habían probado, pues nunca se supo. Por eso es necesario probar los sistemas de control para ver si son eficaces o no y determinar el tipo de pruebas que vamos a hacer. Luego vamos a hacerle una evaluación a esos controles para ver si funcionan o no, como lo dije anteriormente. Una vez que hayamos eh, hecho los riesgos, verificado si tienen o no control en las áreas más importantes de la empresa donde se puede generar problemas operativos o circunstancias donde se pierdan activos, entonces determinamos los hallazgos. Los hallazgos que son las debilidades de esos controles. Por ejemplo, podemos decir, eh, por el volumen de efectivo de esta empresa, es necesario que cada 3 horas guarden el dinero en una caja fuerte o lo consigne un banco, porque, por ejemplo, cada 3 horas la empresa acumula muchísimo dinero, entonces es susceptible de que se lo roben en cualquier momento. Entonces, con el fin de evitar un robo menos grande, el objetivo es ir guardando esos recursos en algún lado. O, por ejemplo, eh, miremoslo desde otro punto de vista. El sistema de control de personal para saber si la gente llega a trabajar o no llega a trabajar o hay nóminas paralelas. Por ejemplo, usted, un sistema de control puede ser revisar el número de empleados que aparecen en la planilla versus los reales. Es posible que en la planilla de nómina existan 50 empleados, pero usted se fue a mirar y solamente entran 30. Los 20 no aparecen o no llegan. Entonces usted se fue a mirar el huellero o el sistema de control interno donde el funcionario pone la huella, los datos biométricos o pasa el carnet o firma, cualquiera de los tres depende de los recursos de la empresa y no existe ese control. Entonces hay una debilidad, es decir, yo voy a controlar la existencia de mis funcionarios o el ingreso de los mismos o la productividad de ellos, pero el control interno no está implementado o no existe, entonces ahí es peor todavía. Entonces es un hallazgo con el fin de hacer lo que hacemos en la consultoría es elaborar un documento donde se diga cuáles son los problemas de esa falencia y cuáles son las acciones para mejorar. Aquí hay un ejemplo de una matriz de riesgos, ¿no? Un ejemplo de una matriz de riesgos que hace parte del sistema de control interno. Entonces, como ustedes pueden ver allí, lo que se hace es, depende, como lo habíamos visto en la parte, determinar el alcance de lo que vamos a hacer. Ahí colocamos un ejemplo. En ingresos, entonces, que el registro de en ingresos, el riesgo es el registro incorrecto de ventas. El tipo de riesgo es error o fraude. La probabilidad es alta, sí. El impacto también es alto. El nivel de riesgo, fac- facturación autorizada, control existente débil, evaluación del control, pruebas sustantivas y conciliación. Entonces aquí, dentro de esta matriz de riesgo, se colocan los procesos que usted va a evaluar. Por ejemplo, en inventarios, los riesgos son la pérdida o robo de inventarios. ¿Y cuál es la evaluación de riesgos? Toma física de inventarios. Y luego en la sugerencia que se hace es, por ejemplo, que coloquen
algunos supermercados grandes tienen unos pines para que los productos más costosos no los puedan sacar sin que dé una alerta cuando pasan por un lector. O pueden ser esto, de pronto contratar a una persona que esté pendiente incógnitamente dentro del negocio, cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. En la nómina también puede haber ese tipo de errores, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de una matriz de riesgo en auditoría para poder determinar el grado de riesgo de la empresa. Y acá está la evaluación del sistema de control interno, como la vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, acá miramos lo que les había comentado, ¿no? Según el comité COSO, Comité Internacional COSO, vamos a evaluar 5 componentes. Primero, el ambiente de control. Segundo, la evaluación de riesgos. Tercero, las actividades de control. Cuarto, la información y comunicación. Y por último, el monitoreo. Acá en esta gráfica podemos ver un ejemplo de cómo o cuál es más o menos el porcentaje de riesgo según el tipo de componente del mismo. Entonces, dentro del diagnóstico del sistema de control interno que vamos nosotros a evaluar o que estamos evaluando en estas empresas, los estudiantes nuestros desarrollaron unos sistemas o unos cuestionarios de control interno relacionados con cada tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar acá, en este Excel, cómo lo están elaborando los estudiantes de Contaduría Pública de la UTS. Por ejemplo, en la empresa, vamos a mirar esta empresa de textiles, entonces a ver en qué se enfocaron o en qué nos estamos enfocando. Primero que todo, tener en cuenta que son en todas las empresas 5 elementos que nos obligan, ¿no? Ambiente de control. El ambiente de control es como a nivel gerencial, ¿no? Entonces, miremos qué preguntas vamos a hacer para determinar si esa empresa tiene ambiente de control o no. La empresa cuenta con un código de ética formalizado, importante. Otro ejemplo, existen segregación de funciones, ventas, caja, inventarios, contabilidad. Esto de la segregación de funciones es muy importante porque cuando una sola persona tiene demasiado poder en el negocio, excepto que sea el dueño en una empresa muy pequeña, pero si le da a una persona la posibilidad de manejar demasiados procesos, pues eh, no estoy diciendo que vaya a pasar nada malo, pero existe un riesgo de control, ¿no? Si la persona vende y cobra también y contabiliza, pues ahí existe un riesgo. La gerencia supervisa el cumplimiento de las normas internas. Esto es muy importante, la supervisión. La supervisión es uno de los elementos del control interno más importante. Como les había mostrado anteriormente, es posible que existan los controles, que existan todas las leyes, pero es muy importante supervisar para que lo que se haga quede bien hecho. Es decir, es posible que se esté haciendo, pero mal, o es posible que no se haga. Por eso el proceso de supervisión en todos los procesos es muy importante. Miremos aquí para este caso la evaluación de riesgos para esta empresa textil. Entonces, para este caso,
nos vamos a enfocar en los siguientes puntos. Voy a leerles solamente dos de cada empresa por cuestiones de tiempo, ¿no? La empresa identifica riesgos relacionados con robo de inventarios, se identifican riesgos en el manejo de efectivo, se analizan riesgos de obsolescencia de inventarios, juguetes de temporada, etcétera, se documentan los riesgos identificados, se establecen acciones para mitigar dichos riesgos. Como ustedes pueden observar acá hay solamente 5, pero esto ya depende de la sagacidad del auditor o del dueño de la empresa o de la persona que vaya a hacer la auditoría. Puede que hayan 20, no sé, más preguntas. Algunas no son tan relevantes, pero otras sí. Por ejemplo, acá en lo de los inventarios, se analizan los riesgos de obsolescencia. Si la empresa vende ropa, por ejemplo, en este caso, sí es importante porque debido a eso fue que las empresas grandes crearon los outlets. Los outlets son los sitios donde se venden ropa ya que va pasando de moda o artículos un poco con defectos. Lo mismo puede suceder con la tecnología, los computadores, los celulares, es decir, hoy en día se vuelven obsoletos más rápido y obsolescencia significa pérdida de valor de venta al consumidor. Y la pérdida de valor de venta nos acerca al costo del producto. Y al acercarnos al costo del producto, empezamos a bajar, empezamos a llegar, perdón, al punto de equilibrio y ahí empezamos a perder dinero. Entonces, la obsolescencia es muy importante. También acá, por ejemplo, el deterioro. En este caso de los textiles es muy importante el deterioro, que esté correctamente almacenado, ¿no? Que no tenga humedad. Las luces, por ejemplo, para efectos de la ropa, las luces metalar y eso decoloran la ropa en los almacenes de cadena. Entonces es importante darle manejo a eso porque puede perder valor o se pueden dañar las prendas y eso es pérdida. Miremos otro ejercicio acá. Esto harían los dos primeros puntos del comité que nos recomienda el comité COSO. Actividades de control. ¿Qué actividades de control le sugerimos a este empresario en esta consultoría? Entonces, a este empresario en la consultoría, en el diagnóstico que los estudiantes le sugieren es, se realizan conteos físicos del inventario, es decir, periódicamente yo reviso si es depende del tipo de inventario. Si es una empresa chica, me imagino que tiene un sistema de ingreso y salida de productos. Entonces, me imagino, me entraron 100 productos, ejemplo, el 10 de abril. Vendí entre el 10 de abril y el 15 de abril 4. ¿Cuánto me quedan? Entonces, algunas personas y empresarios pequeños no hacen ese tipo de control y por ahí pueden estar perdiendo dinero, ¿no? El objetivo no es solamente la sostenibilidad del negocio, sino que perduren en el tiempo. Se controlan productos defectuosos o devueltos, por ejemplo, para los tipos en el caso de las empresas de textiles, cuando compran grandes cantidades de ropa o importan contenedores. Resulta que muchas veces los contenedores traen, dentro de los paquetes buenos, pueden traer muchos productos dañados. Entonces, dentro de este control de inventario surge otro que es posible que se necesite. Si existe un sistema de devolución con el proveedor, ¿sí? Porque si dentro del contrato que hicieron el proveedor y el comprador no incluyeron uno de garantía, pues entonces usted compra y tiene que recibir la mercancía como viene. Entonces es muy importante tener en cuenta dentro del sistema de control de inventarios la garantía de los productos, ¿no? Se pueden dañar inclusive en el camino. Entonces ahí, por ejemplo, si es una empresa de textiles grande, una importadora, ya viene otro tipo de control, que es el seguro de la mercancía. ¿Qué pasa si entre la ciudad X y la ciudad X, entre la ciudad X es donde la reciben en el puerto,
y la trasladan a la otra ciudad, se accidenta el camión donde viene la mercancía, existe un seguro para ello. Entonces, todo eso es lo que los que elaboramos o los que elaboran el diagnóstico del sistema de control interno para protección de activos tienen que ir pensando para ponerlo en marcha, ¿no? Por eso le digo, en la medida que uno se va imaginando cosas, depende, por eso le digo, depende del tamaño de la empresa. Entonces, el sistema de control interno debe ser relativo al tamaño de la empresa en costo, es decir, mirar costo-beneficio. Yo no puedo instaurar un sistema de control interno muy costoso que no necesito. Hay que mirar dentro de la nómina que yo tengo, cuáles mecanismos de control interno puedo aplicar yo mismo con esos funcionarios, es decir, el autocontrol. ¿Sí? Yo no puedo tampoco todo contratarlo para hacer el sistema de control interno. Luego viene dentro del cuarto punto del comité COSO, sería la información y comunicación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo descubro, elaboro el sistema y determino unos hallazgos, entonces en el punto de quiebre en la información y comunicación son los hallazgos, es decir, yo elaboré el sistema de control interno, diagnostiqué el sistema de control interno y encontré unos hallazgos, pero no dije nada, no sirvió de nada. O lo comuniqué a donde no era, tampoco sirvió de nada. O lo comuniqué como no era, pues tampoco sirvió de nada. O lo comuniqué cuando ya extemporáneamente, pues tampoco sirvió de nada. Entonces, en la información y comunicación se debe decir qué tipo de comunicación debe haber, con quién me debo comunicar para que sea efectivo, si es depende de la empresa en el organigrama, sectores medios de la empresa, sectores altos, sectores bajos, depende de la empresa. Que la información sea clara, oportuna de ese hallazgo para que se aplique lo más rápido posible, ¿sí? Por ejemplo, si usted en el diagnóstico de control interno encontró que es un supermercado y es posible que se vayan a dañar los refrigeradores de los pescados, por X daño que usted puede llegar a haber detectado, una sobrecarga de electricidad o cualquier otra cosa, y usted lo comunicó, pero y lo dejaron archivado porque lo comunicó mal o no lo replicaron en su debido momento. Entonces, la comunicación es muy importante y por eso el sistema del comité COSO lo tiene en el cuarto punto porque es demasiado importante. Y el último y muy importante también, que es monitoreo y supervisión, es decir, que todo lo que se está haciendo para que el diagnóstico funcione y se aplique en el futuro, debe haber un monitoreo y una supervisión de todo lo que se hizo. Es decir, si por ejemplo, si usted diagnosticó, pero no se corrigieron los errores detectados, no sirvió nada el diagnóstico. Si se evalúa el sistema de control interno, acuérdese que anteriormente vimos dos términos, eficacia y eficiencia. Sí, entonces. Entonces, ¿sí me escuchan ahí? Qué pena. Sí, señor. Bueno, entonces les decía, si no se supervisa, pues quedamos en las mismas. Entonces a eso se refiere. Bueno, eso sería la empresa de textiles. Miremos otra empresa. Vamos a mirar dos empresitas nomás y dejamos una parte para preguntas y ahí terminaríamos el tema del día de hoy. Entonces, miremos esta empresa que es una empresa del sector suplementos deportivos.
Entonces, que están trabajando nuestros estudiantes en su consultoría para hacer el diagnóstico del sistema de control interno de esta empresa. Eh, existen muchas formas de hacerlo. En este caso, estos estudiantes, adicionalmente al diseño de un sí y un no como en el anterior, le pusieron una escala de calificaciones como en los call centers. Entonces aquí colocaron, si el sistema de control no existe, le van a poner 1, si existe parcialmente 2, si existe pero no se aplica correctamente 3, si se aplica adecuadamente 4, y si se aplica y mejora continuamente 5. Entonces son los niveles de perfección de ese sistema de control interno. Entonces, este sistema de diagnóstico viene con ese plus, con el fin de que luego, cuando se aplique ese diagnóstico, se puedan determinar unas acciones más puntuales según el tipo de hallazgo encontrado. Entonces, por ejemplo, vamos aquí para esta empresa, que es la empresa de suplementos deportivos. Entonces, vámonos para el punto, acordémonos que son 4 puntos, vámonos para el punto número 2, evaluación de riesgos, que es el origen casi de todo lo demás. Entonces, se identifican riesgos de vencimiento de suplementos, es decir, la persona que vende estos, hoy que están de moda los gimnasios, entonces este negocio es paralelo a los gimnasios. Entonces, la gente hoy en día consume muchos suplementos alimenticios. Entonces, es necesario implementar este tipo de riesgo con el fin de evitar una intoxicación de un cliente, ¿no? Le vendimos un producto a un cliente vencido. Como nosotros despedimos factura, pues si el producto tiene una fecha antes de la factura que le dimos, ya estamos nosotros siendo responsables de eso. Si se le vence al cliente después, pues no hay problema. Se evalúan los riesgos de productos falsificados. Hoy en día que existen muchas marcas alteradas, productos falsificados, productos, por ejemplo, muchos suplementos deportivos que se compran en este tipo de tiendas no traen los sellos de seguridad que vienen como una segunda etapa, ¿no? Sino que simplemente la gente abre y llega directamente al producto, entonces esos productos no son de alta calidad. Se identifican riesgos asociados al manejo de efectivo, es decir, la misma persona que le entrega los productos manipula dinero, ¿sí? Pueden surgir contaminaciones por efectos de bacterias. Se documentan los riesgos identificados, se establecen controles para mitigar riesgos, etcétera. Y acá en las actividades de control, entonces para este tipo de controles, pues ya son similares a los de la empresa de textil porque son inventarios realmente, pero pues aquí hay que profundizar más. De pronto, en Colombia existe una entidad que se llama el INVIMA, que el INVIMA es la que regula todos los productos alimenticios. También hay que mirar que el almacén tenga permiso fitosanitario, que las personas que manejan estos productos estén capacitadas, tengan un título o algo, no sé, que sean farmacéuticas o algo para poder eh, recetar estos tipos de productos, porque en esto existen muchos quemadores de grasas y cuestiones así. Puede ser que una persona esté enferma de la tensión, tiroides, qué sé yo, y este tipo de productos le puede agravar ese tipo de enfermedad. Entonces es muy importante que la persona que vende estos productos tenga la capacitación suficiente certificada para poderlos vender, ¿no? O sea, esto estamos hablando de los riesgos que puede traer para el negocio no tener este tipo.
de control. Entonces, dentro del diagnóstico, para una empresa de suplementos vamos a encontrar este tipo de riesgos, ¿no? Miremos acá ahora, por ejemplo, en el tipo de una empresa de verduras que también nos asignaron, una empresa de verduras. Entonces, que hay tanto fruver, hoy en día los fruver existen en las plazas de mercado, etcétera. Entonces, por ejemplo, miremos para un fruver que desarrollamos con los estudiantes o que desarrollaron los estudiantes para diagnosticar el sistema de control interno. Por ejemplo, la empresa cuenta con políticas éticas aplicables a la comercialización de alimentos, políticas éticas como no reutilizar los alimentos, tener la licencia ambiental, usar el manejo correcto de residuos líquidos, residuos sólidos, aceites, etcétera. Todo eso es muy importante para evitar enfermedades en los clientes. Existe una estructura organizacional, también es muy importante. La gerencia promueve el cumplimiento de las normas sanitarias y de calidad, ¿no? Entonces, en un restaurante que tengan todos su vestimenta adecuada, eh, sus cuestiones de vacunas al día, todo eso, etcétera. Entonces, esto es muy importante. El personal recibe capacitación en manipulación de alimentos y control de calidad. O sea, como pueden ver, los sistemas, el diagnóstico de control interno no es solamente enfocado en el dinero. Cualquier situación puede generarle una pérdida al negocio, ¿no? Una pérdida al negocio. En este caso, por ejemplo, aquí, esto que hay acá, lo vamos a transformar en un intangible, digámoslo así, que es un intangible. Un intangible es la marca del negocio. Un intangible es lo que piensan de uno cuando le dan el nombre de uno. Vamos a mencionar el restaurante X, entonces la gente va a decir, ese restaurante es muy bueno por esto, esto, esto. Vamos a mencionar el restaurante X, dice, no, ese restaurante no tiene baños adecuados. Entonces, mire, por un sistema de control, por una medida fitosanitaria, el restaurante pierde venta. Otros pueden decir, tiene mal olor, ese negocio tiene mal olor. O encontré insectos en ese negocio. ¿Ve? Entonces, todo esto que se hace acá es con el objetivo de incrementar las ventas, o sea, de incrementar el intangible denominado goodwill, que es el buen nombre, y la marca del negocio. La marca del negocio se va transformando a través de todas estas actividades. Entonces, como ustedes pueden ver acá, debemos mirar, por eso le digo, es muy importante cuando vimos dentro de la evaluación del sistema de control interno había una partecita, la 2, que decía conocimiento del negocio. Yo no puedo llegar a hacer el diagnóstico del sistema de control interno si no hago un previo estudio del conocimiento del negocio para que me quede muy adecuado. Miremos otro tipo de preguntas para este tipo de negocio, para la evaluación de riesgo. La empresa identifica riesgos relacionados con productos perecederos, muy importante, sobre todo los que venden carnes almacenadas, etcétera. Analiza el riesgo de la cadena de suministros, también es muy importante. Existen controles para evitar pérdidas o deterioros, también. Se evalúa riesgos asociados a normativas sanitarias, etcétera. Miremos esta de acá, que es muy importante, que es una empresa que comercializa ropa, pero también exporta e importa ropa. Entonces vamos a mirar acá, cuando hagan el tipo de actividades de control, por ejemplo, para este tipo de empresas. Se controlan los inventarios en tránsito, ¿sí? ¿Dónde viene la mercancía? Si la hizo con una empresa que tiene GPS, si la hizo cómo. Se registran las devoluciones, se verifica la calidad al recibir la mercancía,
se registran correctamente las operaciones en moneda extranjera, se hacen todas las legalizaciones con los bancos, se reportan los contenedores ante la Dirección de Impuestos de Aduanas debidamente para evitar que se catalogue como contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden apreciar, para este tipo de empresa que estamos asesorando, el sistema de control varía ostensiblemente por el tipo de negocio, ¿no? Y finalmente, para terminar, volviendo aquí a las diapositivas, una vez que se termina, una vez que se termina de hacer el diagnóstico, pues se mira, ya la empresa debe hacerlo porque nosotros solo vamos a llegar hasta el diagnóstico, nosotros no vamos a implementarlo, la consultoría solamente lo vamos. Entonces, por ejemplo, si la empresa determina en el ambiente de control, por ejemplo, para la empresa exportadora de textiles, algunos hallazgos comunes: falta normalización del código de éticas, debilidades en la segregación de funciones. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar nosotros? Implemente un código de ética, establezca un organigrama en la empresa. Por ejemplo, en el punto 2 de los riesgos, ¿qué encontramos? Un ejemplo. eh, Falta de análisis financiero de riesgos, ausencia de planes de mitigación. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos al empresario? Trabaje sobre los riesgos sanitarios, diseñe planes de mitigación, elabore análisis financiero, etcétera, etcétera. Y así, en cada una de las empresas que estamos trabajando, pues le vamos a hacer la respectiva, el respectivo soporte y la respectiva recomendación, teniendo en cuenta el sector en el cual se encuentra ubicada la empresa. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Voy a salirme acá. Si tienen alguna pregunta. Aló, No se le oye, profe. ¿ya me escuchan ahí? Sí, señor. Eh, desde, ¿sí alcanzaron a escuchar la temática? Sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Vieron las diapositivas también? Sí, Sí, ¿Desde señor. cuándo no escuchan el micrófono? ¿Desde hace poquito o hace bastante? hace como Desde 3 minutos, hace 4 poco, minutos. Ah, ajá, bueno, pero sí alcanzaron a escuchar toda la temática. sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga. No olviden, por favor, si no tienen preguntas, claro está, no olviden esto, por favor, firmar las asistencias
que están en el chat. Vale, sí, señor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Profesor, a mí no me sale la asistencia. Voy a copiarla acá nuevamente. ¿Usted tiene acceso al chat del Teams? No, señor. Ah, te lo voy a enviar por el WhatsApp, pero ¿a dónde? ¿Le dicto mi número? Por favor, espérelo. ¿Cómo es? 300 Sí, 66 sí, 73 sí. 797. Listo, ya se lo envío entonces ahí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces que esté muy bien. Gracias a todos. Listo, Muchas profe, gracias. gracias. Vamos a dar finalizada Hasta la luego, profe. grabación. Feliz noche. Siga, señora ingeniera. Hasta luego.